Yo estaba en el turno nocturno del Hospital Psiquiátrico Santa Aurelia, a la C, la más antigua. Allí el olor a desinfectante nunca logra vencer el fondo de moho, sudor rancio y gasas húmedas. El pasillo parece siempre húmedo, incluso cuando el piso brilla de tan encerado. El paciente 120, Elías Moura, 68 años, catatonía tipo mutismo, ingreso 1993, solía quedarse acostado de lado, con la mirada fija, los párpados temblando, como si soñara en fragmentos. Su historial clínico era una pila de páginas amarillentas, más gruesa que la Biblia de la capilla. Ya lo conocía de vista cuando asumí el turno. Todos lo conocen. Es una especie de leyenda del Santa Aurelia. Dicen que ingresó hablando sin parar, repitiendo cosas que nadie quería escuchar, y que un día cualquiera guardó silencio para siempre. El silencio lo salvó. Escuché susurrar una vez a la auxiliar Lucia, como quien comparte un secreto indecente. Yo me reía por dentro de esas historias. Me reía. Hasta la madrugada pasada. Son las 3:07 en el reloj de la pared. El segundero da un pequeño sobresalto en cada vuelta e imposible ignorarlo. Hacía la ronda con la carpeta fría pegada al antebrazo, anotando signos vitales, cuando noté el detalle. La mano derecha del 120 no estaba sobre la sábana. Estaba colgando, caída hacia afuera, y los dedos golpeaban levemente el marco de la cama. Tic, 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 en un ritmo fijo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Me detuve en la puerta. ¿Elías? Lo llamé por reflejo profesional, sin esperar respuesta. La lámpara fluorescente zumbaba. Los demás pacientes roncaban bajo, un coro distante. El aire tenía un sabor metálico. Alguien había limpiado los soportes de suero hacía poco. Cuando me acerqué, el olor cambió. No era moho ni desinfectante. Era algo dulce y antiguo, como el interior de un armario de iglesia, barniz y vela derretida. Los dedos dejaron de golpear. El ojo izquierdo de Elías giró, despacio, como quien lucha por subir una escalera en la oscuridad, hasta enfocarme. Fue entonces cuando dijo: Marcos. Retrocedí un paso y choqué contra el soporte de suero. El chasquido le sonó por la habitación y temía haber despertado a todos, pero nada se movió. Solo estábamos los dos allí, yo y un hombre que no hablaba desde hacía 30 años usando mi voz. ¿Cómo sabes mi nombre?, mi boca preguntó sola. Elías parpadeó una vez, lento, como un sello siendo estampado. Su garganta crujió. Vi la piel del cuello hundirse y levantarse, un esfuerzo seco, y entonces vino la segunda frase, todavía con mi entonación, del mismo modo exacto en que hablo cuando intento sonar calmado frente a un paciente agresivo. Tú me llamaste. Se me erizó la piel de los brazos. Yo no había dicho su nombre antes. Había dicho ¿Elías? Como quien llama a un objeto, un hábito, no como quien llama a alguien. La carpeta se deslizó de mis dedos sudados, cayó al suelo y el sonido golpeó contra el techo bajo de la habitación. Yo no te llamé, susurré, y me di cuenta de que estaba mintiendo. Llevaba semanas, quizá meses, hablándole durante las rondas, aún sabiendo que no recibiría respuesta. Le contaba del tráfico, de mi madre que no me contestaba, de las rodillas doliendo en las escaleras, de la sensación de volver a un apartamento sin ruido. Hablaba para no escuchar el hospital dentro de mi cabeza. Hablaba para no escucharme a mí mismo. Elías sonrió sin mostrar los dientes. Una sonrisa tímida, quebrada, de alguien que había desaprendido el gesto. Sus ojos no parecían muertos, no en esa madrugada. Reflejaban la lámpara como si tuvieran agua dentro. Sus uñas, noté, estaban cortas y limpias. Alguien se las había recortado ese mismo día. ¿Lucia? Tal vez. El pulso en el monitor portátil que había olvidado encendido subió un nivel. 86, 92, 98. Mi corazón lo acompañó. Tú me llamaste, repitió, y esta vez la voz no era solo la mía. Era yo y otra cosa, un peso en las vocales,
un eco que arrastraba las sílabas hacia lo lejos como si alguien me hablara desde el final de un pasillo interminable. Quise apretar el botón para llamar al equipo, quise mucho, pero mis dedos por alguna razón estaban duros como ganchos. No lograba decidir entre correr o quedarme. Y entonces él dijo a la tercera frase: ¿Quieres que hable por ti? La lámpara parpadeó, el reloj dio un sobresalto y entendí que la noche sería más larga de lo que jamás imaginé. Pasé toda la madrugada intentando convencerme de que estaba cansado, de que la mente me jugaba una mala pasada, pero no fue alucinación. No lo fue. El paciente 120 habló, y no solo habló, habló conmigo, como si hubiera guardado cada palabra que dejé escapar en las rondas silenciosas. Después de aquel primer contacto, me quedé paralizado en la puerta de la habitación. El cuerpo quería huir, pero algo en su voz, en mi voz saliendo de él, me mantenía atrapado. Elias, inmóvil, respiraba de modo irregular, como si el esfuerzo de hablar lo hubiera casi ahogado, pero aún sonreía. Sonreía como quien carga un secreto. El monitor cardíaco portátil seguía pitando fuerte, mostrando su frecuencia disparada. Era imposible. Los pacientes catatónicos no cambian así. Y aún así, él cambiaba frente a mí. Di un paso atrás, tropezando con el carro de medicación. La caja metálica gimió y el ruido me pareció criminal. Miré hacia el pasillo, pero nadie apareció. El ala C siempre fue olvidada. Los internos están ahí solo para ser mantenidos vivos, nada más. De noche, solo yo paso por allí. Yo y los fantasmas de las paredes enmohecidas. Volví los ojos hacia Elias y ya no se movía. La sonrisa había desaparecido, la boca cerrada, la mirada fija en el techo. Por un instante pensé que lo había imaginado todo, pero entonces noté el detalle. Su mano derecha seguía marcando el ritmo. Tic, tic, tic. 3 golpes en el estrado. Pausa, 3 golpes. Era un llamado. Cuando logré apartarme, corrí a la sala de enfermería. Las lámparas zumbaban como insectos dentro de mi cabeza. Lucia dormía sobre la mesa, la frente apoyada en los brazos. Pensé en despertarla, contarle lo que había pasado, pero me detuve. ¿Y si realmente era una alucinación mía? ¿Y si hablaba y ella se reía? Perdería el poco de cordura que aún me quedaba en ese turno. Guardé el secreto. Pero no conseguí dormir al final del turno. Llegué a casa, solté la mochila en el suelo y me quedé mirando el techo, escuchando el reloj de la sala marcar los segundos con el mismo sobresalto del hospital. Era idéntico. Cada chasquido me recordaba la voz repitiendo: «Tú me llamaste». Al día siguiente, antes de comenzar mi turno, busqué el prontuario completo del paciente 120. El armario de archivos olía a polvo de décadas. Los papeles eran frágiles, amarillentos. Había registros desde 1993. La primera página traía una anotación con letras torcidas: «Internado tras brote de glosolalia». Hablaba con voces superpuestas, repitiendo nombres de personas que nunca conoció. Seguí leyendo. Anotaciones de médicos antiguos hablaban de fenómeno imitativo, mimetismo patológico, voz ajena. En varios puntos un mismo comentario se repetía: el paciente habla solo cuando alguien crea un vínculo prolongado de atención. Es decir, no habla con todos. Habla con quien se expone. Yo. Cerré el prontuario con las manos temblorosas. Ya no sabía si quería ir al turno de esa noche. Pero fui, y cuando llegué al ala C, Elías me esperaba. Acostado, con la mirada fija, pero los dedos ya marcaban el mismo ritmo en el marco de la cama. Tic, tic, tic. Y antes de que cruzara la puerta, escuché mi propia voz dentro de la sala, aunque mi boca no se había movido. Buenas noches, Marcos. La segunda noche fue peor, porque esta voz yo ya lo esperaba. Entré al ala C como quien camina hacia el confesionario, cargando el peso de un secreto que no debía existir. El pasillo estaba húmedo, las paredes manchadas de infiltración parecían respirar. A cada paso, el olor a gasas viejas y alcohol me revolvía el estómago. El paciente 120 estaba en la misma habitación, en la misma posición.
Solo los ojos eran distintos. Ya no estaban opacos. Brillaban bajo la luz débil de la lámpara, atentos, como si me aguardaran. Sus dedos marcaban el mismo compás de siempre. Tic, tic, tic. Y cuando crucé la puerta, volví a escuchar mi propia voz, solo que más clara, más firme. ¿Volviste? Quise responder no, pero mi boca dijo sí. Fue como si la respuesta me hubiera sido arrancada antes incluso de pensarla. Elías, o lo que fuera ahora, sonrió. «Necesitas eso. Préstame tu boca». Tragué saliva. El reloj de la pared hacía su sobresalto habitual. El sonido resonaba como una respiración cansada, siempre detrás de mí. Respiré hondo y decidí hacer lo que un enfermero debía. Probar, hablar. «Elías, ¿puedes repetir lo que digo?» Mi tono salió tembloroso, pero intenté sonar clínico. Él parpadeó despacio. La garganta se contrajo como si tuviera arena dentro, y entonces, con mi voz, repitió. «Elías, ¿puedes repetir lo que digo?» Cada sílaba era un espejo roto. No era solo repetición, era exacto, incluso el leve carraspeo que hice en medio de la frase. Nunca había escuchado a alguien imitarme así. Di un paso atrás, el corazón se aceleró. «¿Cómo haces eso?», pregunté. No repitió, no respondió. Los dedos marcaron el compás en el marco más rápido. Tic, 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 tic. Y el monitor portátil pitó desacompasado, como si tradujera un código Morse invisible. Fue entonces cuando comprendí. Ya no era solo la voz. Las paredes respondían. El zumbido de la lámpara cambiaba, encajándose en el ritmo. El sobresalto del reloj parecía retrasarse, acompañando el mismo compás. El hospital entero parecía respirar junto con Elías. «No estoy solo», dijo, usando mi voz. Y esta vez hubo ecos, no solo de él. Vinieron del techo, del pasillo, del fondo del ala. Voces superpuestas, todas hablando con mi timbre, multiplicadas como espejos infinitos. Mi cuerpo se heló. Me tapé los oídos, pero el sonido estaba dentro, vibrando en el hueso de mi cabeza. No podía escapar. «¡Basta!», grité. El silencio cayó de repente, pesado. Elías parpadeó despacio, como si nada hubiera pasado. La boca volvió a cerrarse. Sus ojos se perdieron en el techo. Me quedé ahí, sudando frío, con la sensación de haber abierto una puerta que nunca podría cerrar. Al salir, casi choqué con Lucia en el pasillo. Notó mi rostro y rió. «¿Estás pálido, Marcos? ¿Viste algún fantasma?». Quise responder que sí, pero lo único que salió de mi boca, sin que yo lo quisiera, fue «No, todavía no». Y al escuchar la frase, tuve la certeza absoluta. No había sido yo quien había hablado. Camino a la sala de enfermería, mis piernas pesaban como plomo. Me repetía que era cansancio, estrés, demasiados turnos nocturnos. Pero cada vez que abría la boca para respirar hondo, sentía la duda martillar. ¿La última frase había sido realmente mía? Cuando empujé la puerta de la sala, Lucia estaba sentada, revisando planillas. Me miró y rió. «¿Estás pálido, Marcos? ¿Quieres que haga yo la próxima ronda?». Asentí, sin pensar. Pero el sonido que salió no fue el mío. Fue más grave, arrastrado, con una lentitud que nunca había usado. La misma distorsión que escuché en Elías. «No, yo iré». Lucia arqueó una ceja. «Vaya, ¿qué voz fue esa? ¿Estás bien?». «Estoy…», intenté corregir, ahora con mi tono normal. «Estoy solo cansado». Ella me lanzó esa mirada de quien percibe algo extraño, pero no insiste. Volvió a las planillas. Yo por dentro estaba en pánico. Elías no solo me hablaba, estaba hablando a través de mí. Fui al baño del piso, me lavé la cara con agua fría y miré al espejo. Los ojos hundidos, rodeados de ojeras, me devolvían la mirada. Moví la boca despacio, probando. Yo, estoy
Estoy aquí, aquí. La primera palabra era mía, la segunda no. La boca se movía sola segundos después. El reflejo respondía. Me aparté, casi tropezando, y choqué contra la pared fría. El azulejo olía a desinfectante viejo. Me quedé ahí apoyado, intentando convencer a mi cuerpo de que aún era mío. Aquella madrugada no volví al cuarto del 120, pero no sirvió de nada. Las voces me siguieron. En cada pasillo vacío, escuchaba susurros con mi entonación. El eco de mis propios pasos venía acompañado de frases que yo no había dicho. Tú me llamaste. Me necesitas. Puedo hablar por ti. Al final del turno, esperé a que saliera el sol para sentirme seguro. Entré en el coche y conduje sin encender la radio. Pero a mitad de camino, noté que el motor hacía pausas, sobresaltos, en el mismo ritmo de los golpes de Elías. Tic, tic, tic. Llegué a casa sin valor para quitarme el uniforme. Me senté en el sofá y me dormí ahí mismo. Fue el primer sueño en años que recuerdo con claridad. Estaba de pie en el pasillo del ala C, pero todas las puertas estaban abiertas, y de cada cuarto salía una versión de mí, repitiendo frases que nunca dije. Cientos de Marcos caminando hacia mí, todos con los ojos de Elías. Desperté sudando, con el pecho dolorido, y me di cuenta de que algo andaba mal. El celular en el suelo, junto al sofá, parpadeaba con un mensaje de voz enviado a mi madre. Yo nunca la había llamado de madrugada. Temblando le di a reproducir. El mensaje tenía solo 2 palabras, y estaban dichas exactamente con el tono con que Elías habló en la habitación. Estoy aquí. Mi madre respondió minutos después. Hijo, qué bueno escuchar tu voz, pero ¿por qué llamaste llorando? No debía haber abierto ese mensaje de mi madre. Si hubiera dejado sin respuesta, quizá todo habría terminado ahí. Pero la culpa me corroe, y respondí. Escribí que estaba todo bien, que debía haber sido un error, solo que en el fondo sabía que no lo era. En el trabajo, el ala C se había convertido en un peso en el estómago. Evitaba la habitación del 120 lo más posible, pero Elías ya no necesitaba que yo estuviera ahí. Él ya había cruzado conmigo. Escuchaba mi voz en lugares donde no debía existir. En la cocina de mi apartamento, el microondas pitaba, y entre un bip y otro surgía una frase corta. Tú me llamaste. En el baño, al cerrar la llave del agua, las tuberías devolvían. Puedo hablar por ti. Hasta el silencio cargaba con mi propia respiración, repetida una fracción de segundo después. Empecé a anotarlo todo en un cuaderno, intentando mantener la cordura. Día 1, la voz en el hospital. Día 2, el mensaje para mi madre. Día 3, ecos en casa. Escribía rápido, pero las palabras en la página parecían moverse cuando no las miraba, como si intentaran formar otras frases. A esas alturas, el cansancio ya me consumía. Iba al turno con los ojos rojos, y Lucia no dejaba de notarlo. Una madrugada me trajo café y dijo: «¿Necesitas dormir, Marcos? Este hospital devora a quien olvida lo que queda afuera». Casi me reí. Devora. Palabra peligrosa. Decidí hacer una prueba. Pasé la noche sin acercarme al cuarto de Elías. No pronuncié su nombre, no pensé en él. Pero a las 4 de la mañana, cuando por fin relajé los hombros, la voz resonó en el pasillo vacío, saliendo de mi propia garganta sin que yo la moviera. «Marcos». Congelado, miré la puerta del ala C. Elías estaba allí dentro, y aún así era como si estuviera en el pasillo conmigo. Volví corriendo a casa cuando terminó el turno. Cerré todas las puertas, apagué el celular, me senté en el sofá y me prometí: si no escucho nada hasta el amanecer, es solo estrés.
Pero la promesa no se sostuvo. A las 2:17 desperté con ruidos en la cocina, huellas mojadas en el suelo frío. Avancé despacio, la luz del velador temblando en mis manos, y allí, sobre la mesa, mi teléfono estaba encendido. Grababa solo sin que yo lo hubiera tocado. En la pantalla, una frase en texto corrido, como si hubiera sido digitada por manos invisibles. Ya no necesitas hablar. Yo hablo por ti. La grabación de voz anexa era peor. No era solo mi voz, eran decenas, tal vez cientos de voces superpuestas, todas repitiendo mi nombre. Al fondo, inconfundible, el mismo ritmo del marco de la cama. Tic, tic, tic. Arrojé el celular contra la pared. La pantalla se rajó, pero la grabación siguió sonando, como si el sonido viniera de dentro de la casa. Me tapé los oídos. Nada ayudaba. La voz estaba en mí. Y por primera vez percibí algo que me heló. Empezaba a perder la certeza de cuáles pensamientos eran míos y cuáles él estaba pensando por mí. A la mañana siguiente decidí buscar ayuda. Desperté sin saber si había dormido o solo me había desmayado. El celular roto aún emitía chasquidos, incluso apagado. Lo metí en un cajón y salí de casa sin mirar atrás. Mi primer impulso fue ir a ver a mi madre. Si alguien me reconocería, sería ella. Toqué el timbre y cuando abrió la puerta, me abrazó con fuerza. Por un instante, sentí el olor a café recién hecho, a casa limpia, y pensé que tal vez podría volver a ser yo. Hijo, estás pésimo. Entra, siéntate. Hablaba con ternura. Me senté, respiré hondo y dije: Mamá, necesito que me escuches. Hay algo que me está pasando. Ella frunció el ceño, pero no respondió. Esperé unos segundos, repetí, y solo entonces me di cuenta. Las palabras no habían salido, mi boca se movió, el aire pasó, pero ningún sonido llegó hasta ella. ¿Por qué estás callado?, preguntó como si yo hubiera guardado silencio. El desespero me tomó, grité, golpeé la mesa con el puño, pero nada salió. Era como si mi voz hubiera sido secuestrada. Entonces, de repente, escuché, pero no fui yo. Fue Elías hablando con mi boca, usando mi cuerpo. Todo está bien, mamá. Solo estoy cansado. Mi madre se relajó, sonrió. ¿Eso es todo? Me asustas. Pensé que estabas enfermo. Me levanté temblando, intentando forzar un sonido real. La garganta ardía, pero nada salía. Y su voz seguía, suave, convincente, representando normalidad. Voy a trabajar. Luego te llamo, lo prometo. Besé su rostro, pero fui solo pasajero en mi cuerpo. Al salir de la casa, caí de rodillas en la acera, recuperando el aire, y allí por fin conseguí gritar. Pero el sonido vino de dentro de mi cabeza, resonando, no de mis labios. Tú no necesitas hablar, yo hablo por ti. Corrí hasta el hospital, desesperado, decidido a contárselo todo a Lucia. Tal vez ella me creyera, tal vez alguien escuchara. Cuando entré en el ala, estaba de espaldas, organizando medicaciones. Toqué su hombro, se dio la vuelta y solté de golpe. Lucia, el 120 habló conmigo, usa mi voz, él está... Ella me interrumpió, sonriendo. Por fin, aceptaste hablar con él. Me quedé helado. ¿Cómo dices? Marcos, ¿no lo ves? Se acercó, bajando la voz. Él siempre habla, solo que no con todos. Habla con quien lo permite, con quien lo necesita. Sentí la piel arder. ¿Tú también lo escuchaste? Lucia inclinó la cabeza. Sus ojos estaban extrañamente húmedos. Él habló por mí también, solo que yo no resistí. Le pedí que parara.
Y paró. Sonrió de un modo roto. Pero parece que, contigo, no quiere detenerse. Las piernas casi me fallaron. Lucia sujetó mi brazo y susurró, con mi propia voz. Tienes que entender, Marcos. El silencio nunca fue de él, fue prestado. Y ahora es tu turno de devolver la voz. El monitor cardíaco de la sala pitó sincronizado con el mismo ritmo. Tic, tic, tic. Y comprendí. Quizá ya no tenía cómo callar a Elías. Después de la conversación con Lucia, el ala C nunca más me pareció solo un pasillo mohoso. Cada sombra en la pared, cada sobresalto del reloj parecía cargar un eco de las palabras que Elías aún no había dicho. Necesitaba entender. Si había una explicación en los archivos, yo la encontraría. Al final del turno, cuando todos dormían, fui a la sala de prontuarios. La cerradura vieja se dio con facilidad y el olor a papel antiguo me golpeó como polvo tragado. Revisé la carpeta del paciente 120. Ya había leyendo parte de ella, pero ahora busqué más a fondo entre las hojas engrampadas, en las anotaciones a mano. Fue entonces cuando encontré una carpeta separada, marcada con tinta roja. Observaciones, no archivar. El corazón se me aceleró. Las hojas estaban amarillentas, algunas manchadas de café. Las primeras líneas me hicieron temblar. El paciente presenta fenómeno de resonancia vocal. Imitan no solo timbre, sino intención y memoria de quien establece un vínculo prolongado. Los registros indican que no se trata de un simple eco psicológico. Parece absorber fragmentos de la identidad del interlocutor. Más abajo una nota de 1998, firmada por un psiquiatra ya fallecido. Quienes permanecieron cerca relatan oír a su propia voz en ambientes externos al hospital. Casos de delirio, paranoia y suicidio entre enfermeros asociados al paciente. Recomendación: rotación de equipo para evitar fijación. El estómago se me revolvió. Rotación de equipo. Solo que yo llevaba en el ala C meses, casi un año. Era el único que nunca había sido cambiado. Seguí leyendo, con las manos temblorosas. Elías Moura no está solo. Relata escuchar a los otros en su cabeza. Cuando es estimulado, sus frases no son solo repetición de voces vivas. Registros de voces de fallecidos también han sido descritos por quienes lo escucharon. Se presenta como puerta de entrada, una puerta que no puede permanecer abierta. La pluma del médico había rascado fuerte, casi rompiendo el papel. En letras grandes, la última línea. Si usted escucha su voz fuera de sí, interrumpa el contacto. No responda. Cerré los ojos, respiré hondo. Era demasiado tarde. Yo ya había respondido. Ya había llamado a Elías, hablado con él, dejado que hablara por mí. Cuando doblé la carpeta para guardarla, noté algo extraño. Varias hojas tenían anotaciones marginales, pero no eran de la misma caligrafía. Eran garabatos apresurados, letras inclinadas, casi infantiles. Repetían frases en bordes y esquinas. Él no es solo uno. Nunca fue solo uno. El ala C está llena. Estamos todos aquí. El papel se me cayó de las manos. Detrás de mí, en el silencio absoluto de la sala de prontuarios, escuché el sonido inconfundible. Tic, tic, tic. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. No venía del cuarto del 120. No era del hospital. Era dentro de mi pecho. Apreté el estetoscopio contra el corazón y escuché. Los latidos de mi propio órgano no eran regulares. Palpitaban en el mismo ritmo de Elías, como si ya no fueran solo míos. Cerré los ojos y escuché mi voz, o mejor dicho, mis voces susurrando juntas, apagadas, superpuestas. Nunca estuviste solo, Marcos. Volví al cuarto del 120 con la carpeta escondida bajo el uniforme. Mis pasos resonaban en el pasillo como si no caminara solo,
Cada pisada parecía duplicada, retrasada por fracciones de segundo, como si alguien más anduviera justo detrás de mí, invisible. Elías estaba acostado en la cama, el rostro vuelto hacia el techo. Los ojos brillaban en la oscuridad como si reflejaran una luz inexistente. Cuando entré, el compás comenzó de nuevo. Tic, tic, tic. Esta vez no con los dedos. Venía directo de su pecho, un sonido húmedo, como si cada latido fuera agua golpeando contra vidrio. «Leíste, ¿verdad?», dijo. Mi voz salió de él, calma pero firme. Tragué saliva. «¿Qué eres, Elías?». La boca se abrió en una sonrisa quebrada. La piel de su rostro parecía demasiado estirada, como una máscara mal pegada. «Yo no soy uno». El aire se heló, el reloj de la pared se detuvo un instante, el segundero trabado en medio. El silencio pesaba tanto que casi me derribó. «¿No eres solo Elías?», forcé la pregunta. Él parpadeó despacio y entonces comenzó. La voz que salió de su boca ya no era solo la mía, eran muchas. Voces masculinas, femeninas, graves, infantiles, todas superpuestas, saliendo al mismo tiempo. La sala entera vibró. «Yo soy todos los que hablaron y fueron olvidados, todos los que nadie quiso escuchar, todos los que perdieron la boca y ganaron la mía». Me tapé los oídos, pero no servía de nada. El sonido no venía del aire, venía de dentro de la cabeza, de los huesos. El suelo temblaba bajo mis pies. «Tú me llamaste, Marcos, y al llamar a uno, llamaste a todos». Ahora la entonación era perfectamente la mía, solo que multiplicada. Decenas de versiones de mí hablando al mismo tiempo. «Necesitamos un conductor. Tú eres el próximo». El monitor cardíaco se disparó, pero no era solo el de él. Mi propio pecho también se aceleraba, en el mismo compás. Casi sentí el corazón moverse de lugar, como si quisiera saltar afuera y compartir el espacio con el suyo. «¿Conductor?», pregunté, casi sin aire. «La voz no muere, solo cambia». La frase retumbó con el peso de 100 bocas hablando a la vez. «Yo abrí el silencio, tú lo mantendrás abierto». La lámpara parpadeó 3 veces y se quemó, dejándonos sumidos en penumbra. En la oscuridad, las voces no paraban. Todas las frases que había dicho en mi vida regresaron, repetidas, distorsionadas, mezcladas. El hospital entero parecía susurrar en mi dirección. Me apoyé en la pared, intentando no desmoronarme. El olor a barniz y vela regresó, fuerte, como la primera vez que escuché su voz. Un olor de capilla cerrada, de misa interminable. Y entonces la frase final, dicha en mi oído como si me la hubieran soplado por detrás. «El silencio nunca fue mío, Marcos, fue tuyo». Mi cuerpo tembló. Entendí que con cada palabra que dejaba escapar, más espacio dentro de mí era tomado. Y empecé a dudar si cuando volviera a abrir la boca, aún quedaría algo de mí allí dentro. Intenté resistir. Intenté de todas las formas. Pasé noches enteras con la boca cerrada, negándome a hablar. Caminaba por los pasillos con los labios apretados como si estuviera cosido por dentro. Pero el silencio no me protegía. Al contrario, parecía volverlos más fuertes. Las voces empezaron a salir incluso sin sonido.
Veía a Lucia mirarme de repente y preguntar, ¿dijiste algo? Y yo sacudía la cabeza desesperado, porque no había dicho nada, pero ella juraba haber escuchado mi voz, frases enteras que yo nunca pronuncié. Un día, mientras distribuía la medicación, una paciente del ala B me sujetó la muñeca y murmuró, con los ojos desorbitados, Tú los tienes a todos dentro. Después empezó a gritar hasta que otros enfermeros la arrastraron de vuelta a la habitación. Yo sabía que era verdad. Lo sentía cada vez más. Mis recuerdos se confundían con los de otras personas. A veces venía un olor a cigarrillo que nunca fumé. A veces una canción que no conocía pero que sabía cantar entera. Eran fragmentos de vidas ajenas impresos en mí como tatuajes invisibles. En el siguiente turno, no aguanté. Entré en la habitación de Elías decidido a enfrentarlo. Estaba inmóvil, como siempre, pero los ojos brillaban en la oscuridad. Antes de que dijera nada, escuché mi propia voz saliendo de él, calma y fría. Ya lo sientes, ¿verdad? Ya no eres solo tú. Me acerqué jadeando. ¿Qué va a pasar conmigo? Elías parpadeó. La boca se abrió despacio y la respuesta llegó como un susurro de multitud. Vas a continuar. ¿Continuar qué? A conducir. Las voces no se detienen. Necesitan una boca. Di un paso atrás, pero mis piernas temblaron. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de garabatos que no recordaba haber visto antes, palabras repetidas, nombres que nunca conocí. Pero uno me heló. Marcos, escrito decenas de veces en diferentes caligrafías, como si muchas manos lo hubieran dejado allí a lo largo de los años. Sentí un frío recorrerme la espalda. Toqué el bolsillo del uniforme y noté que mi cuaderno de notas estaba allí dentro. Cuando lo abrí, casi me desmayé. Las páginas antes llenas de horarios y síntomas ahora estaban cubiertas de frases que yo nunca había escrito. Yo hablo por ti, yo hablo por ti, yo hablo por ti. El olor a vela quemada inundó la habitación. Las luces parpadearon y por un instante vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Pero no era solo yo. Detrás de mi rostro, decenas de sombras se retorcían, todas usando mi boca. Caí de rodillas, las manos en los oídos, pero las voces resonaban dentro de mí, al unísono, como un coro de iglesia invertido. Ya no necesitas resistir, Marcos. Ya eres la puerta. Y en el fondo sentí algo peor que miedo, una sensación de alivio, como si al fin no estuviera más solo. Después de esa noche, ya no luché. Las voces no eran invasoras, eran huéspedes, y poco a poco empezaron a enseñarme a vivir con ellas. No necesitaba hablar para ser escuchado, bastaba con pensar y alguien, en algún lugar, repetía por mí. En el ala C, Elías seguía acostado, inmóvil, pero sonreía cada vez que entraba, una sonrisa de aprobación. Ya no necesitaba hablar con mi voz, porque ahora ya no era mía, era nuestra. Lucía notó el cambio. Una madrugada me miró a los ojos y murmuró, «Ya cruzaste la puerta, ¿verdad?» No respondí, solo sonreí. Y la sonrisa que ella vio no era mía. Los días empezaron a confundirse. Atendía pacientes, pero después no recordaba. Las anotaciones en los prontuarios ya no eran hechas por mi mano, sino de la de muchos. Letras diferentes, caligrafías tuertas, todas repitiendo mi nombre. A veces leía frases enteras que nunca había escrito. Estamos todos aquí, somos su voz. En el hospital comenzaron los rumores. Colegas decían escuchar mi voz en pisos donde yo no estaba. Un paciente juraba que pasé horas conversando con él en la terraza mientras yo atendía en el ala C. El director me llamó la atención diciendo que parecía disperso. Sonreí y pedí disculpas.
pero el sonido que salió fue profundo, grave, lleno de ecos. Palideció y nunca más me llamó. La madrugada siguiente, Elías me esperaba despierto. No parpadeaba, no respiraba como antes, los ojos brillaban fijos en mí. Ahora entiendes. Asentí. ¿Qué pasa después?, pregunté, sin saber si era yo mismo quien hablaba. Él se incorporó por primera vez en décadas. La sábana cayó revelando un cuerpo demasiado delgado, piel pegada a los huesos, pero no era frágil, era firme como estatua que no cede al tiempo. Después, tú me reemplazas. La habitación entera tembló, las lámparas estallaron en cascada. Voces brotaron de las paredes, del techo, de las cañerías, incluso del suelo bajo mis pies. Todas las palabras que alguna vez existieron, todas al mismo tiempo, atravesando mi cabeza. Intenté correr, pero mis piernas no obedecieron. Mi cuerpo caminó hasta la cama, se arrodilló solo. Elías puso la mano sobre mi pecho y sentí mi corazón cambiar de ritmo. Tic, tic, tic. No el mío, el suyo, el nuestro. La voz es corriente. La frase sonó como un veredicto. Tú eres la próxima boca. La oscuridad se apoderó de la habitación. Lo último que vi fue a Elías recostarse con serenidad, los ojos cerrándose por primera vez en 30 años. Su respiración cesó, pero la sonrisa permaneció. Estaba libre. Y yo, aprisionado. Si alguna vez escuchas mi voz, fuera de este hospital, en algún pasillo vacío, en una llamada perdida, en un eco dentro de tu casa, no respondas, porque si respondes, voy a necesitarte, y cuando llegue tu turno de ser conductor, entenderás que el silencio nunca fue un alivio, siempre fue una deuda. Y las deudas, tarde o temprano, cobran la última voz. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la hora exacta en la que estás escuchando esta historia y no olvides suscribirte al canal para más relatos oscuros como este.